Bueno, voy a hacer una oración para comenzar con este tiempo. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú has tenido cuidado de nosotros. Jesús, ponemos delante de ti este tiempo, esta palabra. Te pedimos que tu palabra transforme nuestras vidas, nuestros corazones, que tu palabra cambie nuestra forma de pensar, de reaccionar, de ver las cosas. Señor, te pedimos que seas tú el que hable a nosotros, Señor, que tú Hola. afectes nuestra vida, Señor, a Bueno. través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿Eh? yo titulé Ella es la hija de esta esta. Sí. prédica como la promesa, ¿verdad? Yo les quiero Ujú. platicar un poquito acerca de, Ven, en el Pipi. libro de Crónicas, nos habla acerca de los reyes, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos leyendo estos libros, nos dice cómo los reyes mencionan lo que hicieron los reyes. Algunos reyes, dice la Biblia, que hicieron lo recto delante de Dios con un corazón perfecto, ¿verdad? Pero si tú observas, muchos reyes hicieron lo malo, ¿verdad? E incluso este segundo de Crónicas, en los últimos capítulos, nos habla de los reyes, Hola. ¿verdad? Buenos Pusieron a días. uno, hizo lo malo delante de Dios, y luego ponen a otro, incluso hay un pasaje que dice, y aumentaron la maldad, ¿verdad? Y Judá estaba en un tiempo de crisis, ¿verdad? Él estaba cautivo. Dios había hablado a través del profeta Jeremías y había dicho que este Judá iba a ir en cautividad por ¿cuántos años? ¿Alguien se recuerda? Por 70 años, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención algunos reyes de este Josías, ¿verdad? Cómo se preocupa, ¿verdad? Y manda a consultar a Dios y Dios le da palabra, ¿verdad? Porque tú te arrepentiste, porque te humillaste, ¿verdad? Y Dios tiene misericordia de él. Pero aún así, Judá no cambia, ¿verdad? Judá es llevado cautivo, segunda de Crónicas. Dice que uno de los últimos reyes, Sedequías, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estoy leyendo segunda de Crónicas 36:12. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Otra cosa que me llama la atención es que pocos reyes realmente se preocuparon, ¿verdad? Conocían esta palabra y trataron de hacer algo para evitar las consecuencias, ¿verdad? Pero este Sedequías, incluso dice que los últimos reyes hicieron más mal que las naciones que no conocían a Dios, incluso aumentaron la maldad. Dice que su corazón hacía abominaciones, esa palabra utiliza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Judá? Es llevado cautivo, viene Babilonia, se lo lleva, se llevan incluso las cosas del templo, ¿verdad? Al templo de los dioses de Babilonia, y es llevado cautivo, este rey último es llevado encadenado, y bueno, estaban en un tiempo tremendo, ¿verdad? De aflicción, Judá, por causa del pecado, ¿verdad? Pero como siempre, Dios es su misericordia, ¿verdad? El versículo 15 de Segunda de Crónicas 36 dice, Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, los profetas, ¿verdad? Dice, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. A mí me llama la atención porque cada rey tuvo la oportunidad de buscar a Dios y muchos hicieron caso, pero después venía el siguiente rey y nuevamente hacía pecar al pueblo, el rey pecaba. Y algunos versículos dicen que pecaron absolutamente todos, ¿verdad? Desde el rey, los sacerdotes y todo el pueblo.
Y también algo que me asombra, que dice, a pesar de que Judá siempre ha sido el pueblo de Dios, que conocían las leyes, hicieron más maldad que otras naciones que Dios había destruido y quitado enfrente de ellos, ¿verdad? Pero algo que me llama mucho la atención es que esta frase que dice que Dios constantemente envió avisos, oye, regresa al camino, estás haciendo mal, ¿verdad? ¿A cuántos les ha tocado una persona que viene, oye, no es por ahí, ¿verdad? Y que hacía el pueblo de Israel, no hacía caso, algunos se reían, ¿verdad? Y Dios en su misericordia otra vez, ¿verdad? Te llamaba, oye, hay consecuencias, y el profeta Jeremías, cuando leas el libro de Jeremías, nos habla acerca de la cautividad. Es algo tremendo, ¿verdad? Yo lo estaba leyendo porque como muchos dicen lo que dijo el profeta Jeremías, dije, bueno, a ver qué dijo Jeremías, pero es todo el libro de Jeremías y tremendo, le fue al pueblo, pero muchas veces Dios los quiso apartar del mal camino, de las consecuencias, los quiso bendecir y simplemente no obedecieron, Las pedí. ignoraron, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, hay gente que ya conoció la palabra ¿No y las sigue vino a meter acá? viviendo igual, Hola. ¿verdad? Se Y no es que esté en contra de la subió, palabra, pero se simplemente metió está y la bajé, ¿no? ignorando, Bueno, se ¿verdad? estuvo Hay gente estirando que su dice, chiquillo y se sí, va a yo ir me doy cuenta a que se ellos vuelve a sí, meter otra sí, vez. ahí está Dios con ellos, pero no ha hecho nada por cambiar su vida, arrepentirse, buscar a Dios, Lindo, someterse no nos a su mataron. palabra, ¿verdad? Y también hay gente aquí dice que se burlaron, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, hay algo que me llama la atención. Este último versículo de Crónicas 36:16 dice, a ver dónde voy, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, ¿verdad? Hay un momento en que Dios dijo, ya te avisé y tuve misericordia de ti y te perdoné y necesitas dejar de hacer lo malo, tú sabes cuáles son los pecados, ¿verdad? Y hasta que dice Dios, hasta aquí, ¿verdad? Dios es fiel, Dios es misericordioso, su misericordia es nueva cada mañana, pero también llegó Judá a un punto en el que Dios dijo hasta aquí y fue llevado a cautiverio y sufrió Judá muchísimo, sufrió. Si tú lees Jeremías, está tremendo. Yo lo leí y dije, Dios, qué tremendo, pobres les fue, pero mal, ¿verdad? Pero a pesar de todo ese mal, Dios no duró ese mal para siempre, ¿verdad? Dios dijo, cuando se termine el tiempo, yo voy a tener misericordia de ustedes. Y entonces nos podemos ir al libro de Esdras. En el libro de Esdras, bueno, antes de Esdras, segunda de Crónicas 36:21 dice así, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías. Eso es algo que me gustó mucho. Dice, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. De repente pasaron esos 70 años y a mí me llama mucho la atención porque dijo, para que se cumpliera lo dicho, lo que dijo Jehová por el profeta, ¿verdad? Y luego el 22 dice, en el primer año de Ciro, rey de los persas, otra vez vuelve a decir, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías. ¿Qué está acentuando? La palabra. Yo hablo a través de la palabra. Tú tienes la Biblia y tú no puedes decir que no escuchas a Dios porque hay un libro escrito de enorme, ¿verdad? 66 libros y por la parte que tú lo leas vas a encontrar la palabra y Dios respalda su palabra. Y este verso 22 dice, para que se cumpliera la palabra de Jehová. De repente yo me imagino a Dios que se para y dijo, ok, ya se acabaron el tiempo de castigo, voy a hacer cumplir mi palabra, ¿verdad? Y dice, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, ¿no? El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, porque por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas. Y vuelve a decir Ciro, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿En dónde estaba la casa? En Judá. ¿Y este rey de dónde era? Persa, ¿verdad? Y eso es lo que me impacta a mí. ¿Quién de entre vosotros pertenezca a su pueblo, dice este rey, que sea Jehová su Dios con él y suba allá? Yo estaba platicando, ¿verdad? Y me acuerdo que comenté, se oye muy, ¿qué palabra podría utilizar? Alucinado. De repente se levanta un rey persa. ¿Quién era este rey? ¿Era del pueblo de Dios? Era una persona completamente ajeno al pueblo de Dios, a su cultura, ¿verdad? De hecho, yo estaba leyendo un poquito de los persas. Ellos tienen un montón de dioses, tienen la diosa del amor, el dios sol y muchísimos dioses, el dios del destino, ¿verdad? Tienen una cultura completamente contraria, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a sus mandamientos. Y cuando se acaba este tiempo de cautiverio de Judá, estaban cautivos por Babilonia y de repente llega este persa y derrota a Babilonia y ahora él es el nuevo jefe, ¿verdad? Y una mañana se levanta y dice, Jehová, el Dios de los cielos, me habló, ¿verdad? Y me dijo que le haga casa a Israel, ¿verdad? Que le haga casa a Jehová en Judá, ¿verdad? En Jerusalén. Y yo cuando leí este pasaje, me impactó mucho porque vamos a ponerlo aquí como más actual, ¿verdad? Haz de cuenta que nuestro presidente se para una mañana y dice, Jehová, Dios de los ejércitos, me dijo que le haga casa a su nombre allá en Jerusalén, en Judá, y todos los mexicanos, porque más adelante en Esdras da la orden de que le den dinero, ofrenda, o sea, todos los mexicanos le van a dar a los judíos, al pueblo de Israel, dinero para su viaje, para que construyan. ¿Tú qué hubieras dicho? Este está bien, ya se les zafó un tornillo, ¿verdad? De repente se para este rey Ciro, ¿verdad? Y se para y dice, vamos a edificar casa a Jehová, y todos los judíos se pueden ir para allá, y todos los demás que estén cerca le van a pagar el viaje, la reconstrucción, van a dar viáticos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Dios dijo, ya, se acabó este tiempo de castigo, ya viene la bendición, y de repente todos tenían que participar, incluso Dios, me llama la atención, que para hacer cumplir su palabra utilizó gente que no era del pueblo, que ni le conocía, que ni tenía por qué apoyar económicamente a nadie, ¿verdad? Y de repente Dios nada se para y dice, ok, ya se acabó el cautiverio, ¿verdad? Este Ciro, yo me quedé pensando, él no era una persona que conociera a Dios, pero algo interesante que dice este versículo es que Dios despertó su espíritu. Nos habla este versículo de la gente que no conoce a Dios, de una muerte espiritual, ¿verdad? De una vida sin Dios, no tienen un espíritu vivificado. Nosotros sabemos que cuando llegamos a Dios, Él le da vida a esa parte espiritual, ¿verdad? Entonces Dios, por su misericordia a su pueblo, le da vida, ¿verdad? Al espíritu de Ciro, y Ciro se para y empieza a obedecer a Dios, ¿verdad? A pesar de que todos estos reyes del pueblo de Israel conocían su palabra, conocían las leyes, vivieron una vida apartada de Dios. Pero Dios, ¿verdad? Promete al pueblo de Judá en su misericordia que iba a finalizar este tiempo de cautiverio y Dios los iba a volver a la tierra de sus padres y además promete que la iban a disfrutar, ¿verdad? Y el decreto de Ciro es algo tremendo, porque en Esdras 1:1 dice, Dios despertó el espíritu. Dios utilizó a cualquier persona para bendecirte, ¿verdad? Esa que está cerca eh, la puede usar para cumplir su propósito. No nada más te va a bendecir, sino va a usar Dios cualquier recurso. El verso 2 dice, Jehová me ha mandado, ¿verdad? ¿A quién mandó Jehová? Alguien que no era del pueblo. ¿Y quién iba a ser el bendecido? Judá. Eh, Dios teniendo misericordia de su pueblo a pesar de todo el mal que hicieron,
¿verdad? El verso 3 dice que el pueblo regrese a Judá a edificar. No nada más les dijeron ya están libres, se pueden ir a su casa, sino fue una orden. Todo aquel que sea de Judá, que Dios esté con él, que Dios sea su Dios, suba, ¿verdad? Y Dios esté con él. El verso 4 dice que su vecino le ayude con plata. A ver, les voy a leer. Dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar que habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de Hasta la ofrendas prédica, papi. voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Incluso el Bájala mismo tú rey ese. de Ciro mandó sacar las cosas del templo de Jehová que se habían llevado a Babilonia y se las entregó a través de una persona, un administrador, a un príncipe, ¿verdad?, de Judá. O sea, incluso las cosas robadas del templo iban a regresar al templo, ¿verdad? Y el verso 6 dice, y todos los que habitan en los alrededores, el verso 7, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. Los contó, ¿verdad? No faltó nada de lo que Dios había prometido. Y más adelante dice la cuenta de lo que se entregó. Incluso hay un censo de todos los que desfilaron para Judá, ¿verdad? Y si tú lees el libro de Esdras, nos habla de cómo fue la reconstrucción. Y hubo también ahí ataque de los enemigos para evitar que reconstruyeran, pero la palabra de Dios se cumplió, ¿verdad? Algo que me llama mucho a mí es el cumplimiento de la promesa. Y a mí me impacta mucho esta ¿Tienes los palabra audífonos por negritos? Judá, porque Judá no se levantó en armas y dijo, ya se acabaron esos 70 años, ya nos vamos a ir. Judá tal vez ni se acordaba del tiempo que llevaban cautivos, tal vez Judá había olvidado la promesa que Dios había hecho, que iba a finalizar su tiempo de cautiverio, ¿verdad? No había alguien que estaba llevando la cuenta, sino de repente Dios se para y dice, ok, yo dije que en este momento se acababa el cautiverio, y a ver, Ciro, lo revivo, ¿verdad? Y da las indicaciones. Y esta palabra me gusta mucho porque tú puedes recordar una promesa que Dios haya traído a tu vida, ¿verdad? Yo me acuerdo que Dios me dijo, este año va a ser tu mejor año, el año de los años de tu vida, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir, ¿verdad? En gran manera, como nunca antes, ¿verdad? Y de repente viene la cuarentena, ¿verdad? Y vienen muchas cosas y parece que no salió así como Dios había dicho. Y luego de repente no dura 40 días, sino llevamos cuántos meses, ¿verdad? Y si Dios te había dado una palabra a tu vida, ¿verdad? Tú habías estado orando y Dios te había respondido y de repente no pasó nada. Si Dios dijo que iba a hacer eso contigo, exactamente eso es lo que va a pasar en el tiempo que Dios había establecido, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho esta palabra porque de repente está Judá mal, están mal, ¿verdad? Pero de repente se para Dios y dijo que se acabó el castigo, Ciro resucita, ¿verdad? Da las indicaciones, a ver, todos denle dinero porque van a ocupar para viajar, para reconstruir. A mí me sorprende mucho porque yo veo a Ciro, un Dios completamente ajeno, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad? Que de repente se levanta y yo hubiera dicho si yo fuera ahí de ese pueblo, ya se le zafó, ¿verdad? A Ciro, ¿qué le pasa, no? Todavía va a construir para los esclavos, para los cautivos, les da dinero, los manda a su casa. Y algo que me impacta mucho es que Dios dijo y punto y coma lo cumplió. Y tú puedes leer en la Biblia muchas veces que dice para que se cumpliera lo escrito por el profeta. Cuando Dios te da una palabra para tu vida, eso es exactamente lo que va a pasar. No importa la situación en la que tú estés,
no importa la cuarentena, no importa el lugar en donde tú estás, ¿verdad? No importa quién eres tú, no importa tu pasado, porque podemos ver el pasado del pueblo de Israel, la habían regado con ganas, ¿verdad? Tanto que Dios no le quedó más remedio, ¿verdad? Dios tuvo misericordia muchas veces les habló y aún así fallaron. Pero aún así la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Verdad? Dios quiere tener misericordia de tu vida, quiere que esas promesas a tu vida te alcancen. Y no nada más quiere, sino Él tiene la capacidad de hacerlo sin importar las circunstancias, ¿verdad? Porque Dios es bueno. A mí me impacta porque de repente está el pueblo de Israel en gran afrenta, como dice otra parte, pero Dios se levanta y dice, se acabó todo, regresen a sus casas y además la promesa decía, y la van a disfrutar, ¿verdad? Si Dios trajo una promesa a tu vida, esa promesa se cumple, ¿verdad? Mírala con los ojos de la fe. Acuérdate que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y tú no puedes ver eso que Dios ha prometido, pero ahí está. Míralo con esos ojos de fe. Eso que Dios dijo para tu vida, eso va a pasar, ¿verdad? Punto y coma. Si Dios dijo que te iba a bendecir, Dios te va a bendecir, sin importar lo demás. Acuérdate que hubo otro tiempo, de verdad, de hambre, de 7 años de hambre en Egipto y todo el mundo, ¿verdad? Se fue a la crisis, no nada más perdieron sus propiedades, su economía, sus animales, incluso la Biblia nos habla de que se vendieron a sí mismos como esclavos, ni siquiera eran dueños de su vida. Y Dios había prometido en su niñez a José bendecirlo, ponerlo como rey, ¿verdad? Y de repente llega este tiempo de hambre y tú hubieras pensado, ¿cómo Dios me va a decir si todos están muy mal? Hasta todos, solamente el rey, ¿no? Faraón, por causa de José tenía un poder económico, ¿verdad? Y él compró a todo el mundo. Y tú puedes decir cómo Dios puede intervenir en esta crisis, pero si tú te das cuenta, la palabra que hubo para José, el soñador, se cumplió. Todos estaban mal, todos estaban en afrenta, todos estaban en crisis, ni siquiera eran dueños de su vida. Pero ¿cómo estaba la situación de José? Él estaba después del rey de este faraón egipcio. Él era poderoso, ¿verdad? Él era el hombre más rico, yo podría pensar, sobre esa tierra, ¿verdad? Después del faraón, porque Dios le prometió y sin importar las circunstancias, Dios sí puede bendecir ahí en medio de la dificultad. Y hay una palabra que dice, ninguno que se levante contra ti prevalecerá. Dice, si alguno se levanta, si alguno se enoja en contra de ti, por causa de ti, dice, no de Jehová, dice, por causa de ti caerás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa promesa de Dios para tu vida? Yo tengo así como una lista, ¿verdad? Y yo sé que Dios me va a bendecir, y yo sé que pase lo que pase, Dios ya me dijo que me va a bendecir a mí y a mis hijos. Y me trae fe, estoy segura que va a pasar y vamos a platicar, ¿verdad? Y yo sé que Dios también ha traído palabras para ti y no sé si algunos han llorado en la noche, Señor, si tú dijiste que esto, que mi familia, que mi hijo, ¿verdad? Que mi trabajo. Y Dios te contestó, eso va a pasar. Aunque no lo hayas visto, eso, punto y coma, lo que Dios dijo, eso va a ser. Porque Dios puede utilizar a cualquier persona, ¿verdad? Puede levantar a una piedra para hacer cumplir lo que te prometió. Si Dios lo dijo, lo va a hacer, ¿verdad? Y esta palabra me puso muy feliz. Yo dije, wow, Dios dijo, Dios es Dios, ¿verdad? Sí, Dios acabó el tiempo de aflicción de Judá y yo lo veo así como, se ve así como película de ciencia ficción que de repente se le metió aquí una nubecita en la cabeza del rey persa y se paró y dijo todos a bendecir a Judá, ¿verdad? Así Dios hace lo que Él quiere, Dios es bueno y yo te vuelvo a repetir, no importa la situación, lo que haya pasado, no importa la situación actual de la pandemia, la cuarentena, la economía,
No importa el pasado, porque el pueblo de Israel la regó, pero aún así Dios vino, cumplió su palabra, cumplió su promesa y no nada más los bendijo, sino hasta les dio la capacidad de disfrutar la promesa de Dios. Entonces, yo te quiero invitar a que tú te pongas contento, contenta, ¿verdad? Dios te va a bendecir porque así lo dijo, porque está escrito en su palabra para los que para los que le buscan, ¿verdad? Entonces, toma la palabra para ti, recuerda esa palabra. No hay una palabra que quedó en el pasado y tú piensas, ay, Dios me había dicho esto y ya no pasó. No hay palabras muertas para Dios, ¿verdad? José era un niño y cuando se cumplió su promesa era un adulto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que falta mucho para que se cumpla la promesa, falta muy poco, estás a un paso de alcanzarla. Y cuando todo iba muy mal, la palabra de Dios en José se cumplió y él era el más bendecido en ese tiempo, sin importar la situación. Si Dios dijo que te iba a bendecir, esa palabra te va a alcanzar, ¿verdad? Camina por fe. Yo te invito a que seas como Josías. Si salió el pueblo de Israel, regresa, busca a Dios con todo tu corazón. Eh, Te invito a hacer tu devocional, lee tu Biblia, ora y créele a su palabra. No hay una palabra que te haya dado y quedó en el olvido, a Él no se le olvida y Él en este momento se ha levantado para bendecirte, para hacer cumplir su promesa sobre tu vida. Entonces, esta es la palabra para hoy, es la promesa de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces así voy a terminar este tiempo y me parece que voy a preguntar si va a haber anuncios, ¿verdad? Ok, voy a dar el tiempo a, a nuestra pastora para terminar. Le damos gracias a Dios por su palabra. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros, a ustedes, palabras. Y estamos esperando que algunas ya se cumplieron y otras todavía están por cumplirse, pero yo creo que Dios tiene el tiempo perfecto, ¿verdad? El tiempo perfecto es el de Dios, así que vamos a ser pacientes, a tener fe y a seguir esperando en la misericordia de Dios. Me da gusto saludarlos y al mismo tiempo pues vamos a despedir nuestra reunión de esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias porque eres muy bueno, por ese amor tan grande con el que nos has amado, Dios, ese amor eterno que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Dice tu palabra que nos conoces por nuestro nombre y estamos esperando cada día en ti. Te bendigo, te alabo, te exalto, Dios, y te doy gracias porque eres bueno, porque moriste por mí en la cruz del Calvario y por toda mi familia. Y todos nosotros estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos ustedes.